Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo allí. Entretanto la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuando lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Comenzamos esta reflexión de la primera lectura del libro de los Números, el cuarto libro de la Sagrada Escritura. Recordemos que la ley de la Torá de los judíos pues son esos 5 libros Pentateuco, el Pentateuco, esos primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 primeros libros que tenemos en nuestra Sagrada Escritura pues son, por decirlo así, la herencia también de nuestro pueblo de Jesús, los judíos. Y nuevamente este libro de los Números no es otra cosa porque son los diversos censos que hace el pueblo de Israel guiado por Moisés para prepararse a entrar hacia la tierra prometida. Sin embargo, como hemos escuchado hoy, pues hay un pequeño problema familiar. Moisés es criticado por sus hermanos. Recordemos que Moisés tenía unos hermanos, María y Aarón, ¿verdad? Y criticaban fuerte a Moisés, ¿verdad? Como que decían: ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Que no nos ha hablado a nosotros, que somos sus hermanos? Y Moisés era el hombre más humilde de la tierra. Siempre queremos que nuestros líderes pues sean intachables. Queremos que un líder sea una persona que no tenga ningún defecto. Y ciertamente el liderazgo pues es el deseo de ir conduciendo a un pueblo y tomando una situación de ser aquel como caudillo para cuidar, guiar, proteger a un pueblo. Sin embargo, pues aquí vemos cómo María y Aarón lo critican y esto incomoda al Señor. Ciertamente el Señor tiene su forma, su libertad como el Dios verdadero, y en ese aspecto cae con lepra María ante la crítica que le hacen a Moisés, y Aarón también se ve con esa actitud de poder ser contagiado.
A lo que voy es el aspecto de que Moisés, pues sí, es el elegido de Dios, es su amigo que tiene una característica que habla cara a cara con Dios. ¿Sí? Es muy distinto, él es mi siervo, más bien yo le hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos, y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué pues se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Ciertamente a veces la crítica debe ser buena, pero cuando es una criticonería lleva a una actitud de destrucción. En la criticonería muchas veces es ese aspecto de estar viendo pues la paja en el ojo ajeno y no ve uno la viga. Todo líder puede equivocarse, todo líder puede tener un error y ciertamente aceptar la crítica debe de ser algo que uno debe estar preparado, pero de la criticonería pues es algo que no podemos más que luchar todos y evitarnos ese problema de estar siempre tan criticones. Esto lo comento porque también pues no contemplan después del signo de la multiplicación de los panes, su mente muy embotada, porque han comido hasta quedar satisfechos, han quedado los canastos que han sobrado, y la manifestación que hace Jesús de caminar sobre las aguas, pues también es un motivo de miedo, de crítica, es un fantasma. A veces las cosas que Dios nos manifiesta, en vez de tomarlas como una expresión divina, hasta las consideramos como una situación fuera de lo normal, fuera de algo divino, y criticamos y juzgamos y tomamos las cosas muy a la ligera. Tanto es así que por eso el mismo Jesús: tranquilícense, no teman, soy yo. Pero ¿cómo vienes caminando sobre las aguas? ¿Cómo has hecho que verdaderamente podamos nosotros ver que tú caminas? Eso no puede ser. Y como un reto, Pedro le dijo: pues si eres tú, a ver, mándame a ir ahí a caminar, ándale, vente Pedro, bájale. Y cuando bajó Pedro, pues empezó a caminar, dice la palabra de Dios, comenzó a caminar, pero sintió la fuerza del viento y le entró miedo y empezó a hundirse. Sálvame, Señor. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Y lo sostuvo. Y se vino esa calma cuando subieron a la barca. Yo creo que muchas veces la vida tiene tempestades, y entre las tempestades, pues a veces nos hace tomar las peores decisiones, las peores críticas, las peores actitudes que nos llevan muchas veces a luego lamentarnos porque pues en tempestades nos dejamos arrebatar y no guardamos esa calma. Subieron a la barca y los dos, los que estaban en la barca, se postraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y terminaba la travesía, apenas descendieron, la comunidad, todos lo reconocieron y llevaron a sus enfermos. El mesianismo de Jesús no nos debe de sorprender de todas las maravillas que puede hacer, para no criticar, para no juzgar a la ligera, pero sí, y tampoco para ponernos al tú por tú, de que quisiéramos hacer las cosas que hace Dios. Nosotros no somos dioses, nosotros somos criaturas que debemos de obedecer a nuestro Maestro, como Moisés, ser fiel servidor. Dios, a pesar de nuestras limitaciones, nos ama como somos, pero ciertamente no quiere que seamos nada más como, no es que nosotros queramos ser como quisiéramos ser como Dios. Nos ama como somos y nos lleva y no nos deja en el mismo lugar. Él nos saca de ese pecado y nos lleva a esa gracia de Dios. Hoy pidamos al Señor que comprendamos pues esta actitud de esa confianza, esa prudencia, para evitar luego la crítica o la criticonería, mejor dicho, que muchas veces, en vez de ser algo bueno, deja sembrando algo a los demás, ¿verdad? ¿Por qué me dices esto de esta persona? No, yo nada más te lo digo. Pero ¿para qué me dices si yo ni me consta ni nada? ¿Para qué lo juzgas, lo criticas y todo esto? Para que me inquiete, para que yo también vaya detrás de esa persona, para que
y a veces somos muy dados a algo que no nos consta, inmediatamente quedarnos con la crítica, con la criticonería. Y eso es muy común, decir, ¿será cierto que esto, si yo lo conozco, pero no puede ser? O si sí es, híjoles, todos tenemos que rendir cuentas a Dios, y el mismo Dios le decía a Moisés, Él es mi siervo, con Él hablo cara a cara, y cada quien no podemos estar engañándonos con Dios. ¿Por qué dudaste, Pedro, hombre de poca fe? Si ves que yo iba caminando, tanto estás retándome, que si soy yo, que tú también camines, te lo propuse y tuviste miedo. Yo creo que ahí hay que tener esa prudencia para saber verdaderamente tomar los juicios, no meramente ligeros, sino conforme a la voluntad y el amor de Dios. Que así sea. Gloria a Dios en las alturas, pasan los hombres que ama el Señor.